Vamos sobre el segundo tema de la serie, el último día de Jesús. Este es el tema número 2 y se titula ¿Soy yo maestro? En Lucas 22, versículo 24, vamos a leer ahí, Lucas 22, 24. Mire, los evangelios tratan el mismo episodio de Jesús, unos dan un detalle, otros otro detalle, y entre todos se complementan. Entonces es imposible ver todos los detalles. Voy a compartir lo que considero que debo de hacer para que se clarifique y tenga más sentido lo que sucedió aquel último día de Jesús. Dice en Lucas 22, 24 que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Dice que hubo una disputa, en el griego significa una pelea. ¿Qué sucedió entre los discípulos? Se empezaron a pelear. ¿Cuál era el punto que los hizo pelearse entre ellos? ¿De quién de ellos sería el mayor? ¿De quién es el que iba a tener el lugar más prominente en la casa del Señor, en el ministerio del Señor? Y Lucas lo menciona, esta parte que Juan no menciona, pero si juntamos todos los evangelios, los podemos leer así de corrido, entonces se clarifica más. Pero esto sucedió justo en Juan capítulo 13, busque Juan capítulo 13, versículo 4. Mire, desde el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjate, se levantó de la cena. Aquí es donde entra este versículo de Lucas 22, 24. Dice que empezaron a disputar, se empezaron a pelear. Entonces note lo que dice el versículo 4. Se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto, dice, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, sin decir una sola palabra, estos peleándose. Y Jesús se levanta y se quita el manto y se ciñe una toalla, echa agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Este acto de Jesús fue una gran enseñanza y un gran ejemplo que les estaba dando a sus discípulos, un ejemplo de verdadera humildad. ¿Por qué? Porque era el trabajo que hacían los esclavos, lavar los pies. Era una costumbre en aquel tiempo de lavar los pies de las personas que llegaban a algún lugar como el aposento que les habían preparado para que celebraran la Pascua, porque los pies venían llenos de polvo, de suciedad, habían pisado todo tipo de suciedad, y siempre se acostumbraba que debía de haber un esclavo contratado o de alguno de los que estaban allí para participar de la cena que hiciera ese trabajo de lavar los pies. Pero algo falló en la organización. Se les olvidó a los discípulos llevar a alguien que hiciera el trabajo de limpiar los pies, de lavar los pies. Ahora, Jesús sabía lo que iba a suceder. Guardó silencio. No dijo nada. Entonces empiezan a pelear. Yo voy a ser el número 1. Yo voy a ser el ungido. Yo voy a ser... Y que se empiezan a agarrar, empiezan a discutir entre ellos. Y Jesús dice que se levanta de la cena y comienza a lavar los pies de los discípulos. Él sabía lo que iba a suceder. Él los estaba viendo discutir y les comienza a lavar los pies. Quiero que noten que ninguno de los 12, ni uno de ellos, siquiera pensó
ni pasó por su mente hacer el trabajo de un siervo. Ellos estaban bien sentados ahí. Y yo no sé por qué, pero esa escena se me hace tan actual. Los ungidos de Dios sentados para que todo el mundo les sirva. Hasta guardaespaldas se ponen para que no me toques. Quiero salir sin que nadie me toque ni me moleste, dice. Qué increíble, ¿no? Entonces esta acción de Jesús fue conmovedora porque era una lección de humildad. Era un ejemplo que sus discípulos deberían de seguir. Por la mente de ellos no pasó nada, por ninguno de ellos pasó a hacer ese trabajo que le correspondía a un esclavo. Prefirieron quedarse con los pies sucios, a mover un dedo. Fíjense qué increíble. Esto habla que en sus corazones había cierta soberbia, cierto orgullo. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Y yo por qué? Y esa misma actitud del corazón de muchos cristianos, a veces nos vemos envueltos en esa misma actitud de soberbia, de orgullo. ¿Y por qué yo? Que lo haga aquel, y ponemos un montón de pretextos. Sin embargo, Jesús le da ejemplo a sus discípulos. Es un ejemplo que deberían de seguir. Más que un acto literal que ellos deberían de hacer, como el acto de lavarse los pies, era una enseñanza que les hablaba de la humildad que deberían de tener en sus corazones. Más que un acto literal, repito, porque este acto se repite hoy en muchos sectores de la iglesia cristiana. Se lavan los pies, pero pero es como un ritual nada más, sin sentido. Pero ya en el transcurso de la vida cotidiana, pocos son los que verdaderamente hacen cosas por amor a Dios y por amor a los escogidos, como decía Pablo. No están dispuestos a dar su vida por Cristo y por el Evangelio, y mucho menos a servir si no quieren que les sirvan. Entonces, este lavamiento de los pies tenía varias enseñanzas que Jesús les transmite en ese momento. En el capítulo 13, en el versículo 6, fíjense cómo dice: entonces vino a Simón Pedro. Se acercó a Simón. Y Pedro, traten de hacer un cuadro en su mente. Y Pedro mirándolo así, que se viene acercando a Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, preguntándole, ¿tú me lavas los pies? O sea, ¿cómo es posible que tú me lavas a mí los pies? Cuando nosotros leemos, me lavas los pies, intuimos por cuestión del lenguaje de que era, obviamente era un acto literal. Y aquí Juan utilizó la palabra del vocablo que se tradujo me lavas, usó el vocablo nipto. Y nipto significa literalmente limpiar las manos, limpiar la cara o los pies. Es decir, que era específico un lavamiento, era lavarse la cara, lavar las manos o lavarse los pies. Ahora le dice, ¿tú me lavas los pies? Y pongan atención, repito, utilizó la palabra nipto, porque hay un juego de palabras aquí en el verbo lavar, que en el original aparecen por lo menos 3 palabras distintas que tienen significado muy distinto. Entonces, versículo 7, le respondió Jesús: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, el acto de Jesús de humillarse, de inclinarse y lavarles los pies, era un acto que Pedro, que estaba todavía con su orgullo, dijo, tú me lavas a mí, pero ¿cómo? No entiendo. Tú, el Señor del universo, el creador de todas las cosas, te estás humillando para lavarme. No, pero lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Lo que Jesús estaba a punto de hacer en la cruz, muchos de ellos no lo entendían. Pedro estaba, de alguna manera había recibido una revelación, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero en una ocasión lo quiso detener cuando Jesús les enfatizó, me van a matar. Y lo toma, como expliqué en una de las
de las enseñanzas, lo toma aparte y lo comienza a reprender. Ese es el verbo griego. En ninguna manera te acontezca. Y lo empieza a regañar a Jesús. Y Jesús le dice: quítate, Satanás, delante de mí. ¿Por qué no pones tus ojos en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales? Entonces Jesús le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que Dios hace en nuestra vida, hermanos, pero si confiamos en su sabiduría, estamos seguros de que cualquier cosa a la postre será para beneficiarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Pero lo que puedes estar pasando ahora, tal vez no lo entiendes en este momento, pero lo entenderás después. Este versículo tiene un contenido espiritual profundo, hermanos, porque muchas veces Dios está haciendo cosas, permite cosas en nuestra vida que a veces nos quebrantan y son las hierbas amargas, que no entendemos, pero por la fe, como aquella señora que les comenté, pero la fe me sostiene. No lo entiendo, pero sé que Dios va a obrar a mi favor. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Muchas experiencias que yo he tenido en el momento del dolor, yo no entendía por qué, hasta después. Pero la actitud de un cristiano debe ser de total confianza en Dios. Versículo 8. Pedro le dijo: pues no me lavarás los pies jamás, le dice. Y siguió con su orgullo, fíjate. Pues no me lavarás los pies jamás. Y volvió a utilizar, bueno, ellos hablaban en arameo, pero se escribió en griego. Y el escritor Juan utilizó nipto otra vez. No me lavarás los pies. Dice: después Pedro escribiría. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. O sea, en ese momento él no entendía. Después, cuando escribió sus cartas, él ya había sido quebrantado, zarandeado como a trigo. Jesús había orado por él para que su fe no faltara, y en el momento crucial el Señor lo levanta. Y después Pedro escribió: ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. De humildad, quien cuando le maldecían, no maldecía; cuando le vituperaban, no agarraba amargura ni rencor, perdonaba. Entonces Jesús le respondió, estoy en el versículo 8: si no te lavare, y volvió a utilizar nipto, no tendrás parte conmigo, es decir, no tendrás nada que ver conmigo. Y esa frase fue muy fuerte para Pedro. O sea, si no dejas que te lave, no vas a tener parte conmigo. Entonces, Jesús, ¿qué estaba haciendo aquí? Aquí Jesús estaba dándole un significado ya, en ese momento, totalmente espiritual. Jesús estaba hablando aquí ya de lavar la suciedad y la contaminación que el pecado provoca en nosotros. En ese momento, el orgullo estaba ensuciando la cabeza de Pedro, la mente de Pedro. No entendía él seguía en su orgullo. Y Jesús hace una aplicación totalmente espiritual, como lo vamos a ver a continuación en el versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor. O sea, a la contestación de Jesús le dice Simón: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero yo quiero que noten que él no dijo, báñame todo, sino no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y ahí hay una profundidad espiritual que vamos a tratar de explicar. En el versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse. Parece una contradicción, ¿verdad? El que está lavado no necesita sino lavarse, pues está todo limpio. Y la limitante de nuestro idioma nos hace que no se comprenda a profundidad lo que este texto está diciendo, pero vamos a estudiarlo un poco más adentro. Cuando Jesús le dice el que está lavado, ese vocablo se tradujo de la palabra griega louo, y louo significa bañarse totalmente, significa estar limpio totalmente, pero es una alusión a limpieza moral y espiritual
limpieza de pecado. Entonces escuchen, Jesús le dice, el que está lavado totalmente, limpio totalmente de pecado, no necesita sino lavarse. Y aquí lavarse es nipto, o sea, lavarse los pies, la cara o las manos. Es como esto, tú terminas de bañarte y estás todo limpio, pero después vas y le das de comer al perro y lo agarras, lo acaricias un poco y no te vuelves a bañar todo, sino solamente te lavas las manos. Entonces aquí Jesús está hablando de una manera espiritual de que los que hemos creído en Él estamos totalmente limpios de pecado, porque Él fue el Cordero que borró y limpió todos nuestros pecados. Pero a veces nos ensuciamos las manos, los pies o la cabeza, donde están los ojos, y a veces vemos cosas que ensucian nuestro corazón. No debemos de lavarnos todos. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, en 1 Juan 1:9, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos si confesamos nuestros pecados. Está hablando de los ya nacidos de nuevo, de los que han sido limpiados, pero que a veces nos ensuciamos en el caminar, en la vida, caminar en este mundo, pisamos cosas, estos pies nos llevan a lugares donde no debemos estar, nos llevan a veces en caminos que el Señor reprueba. Con nuestras manos podemos hacer tantas cosas, buenas y malas. Ojos, oír, a veces escuchamos cosas que no tienen que ver nada con un cristiano. Entonces, retomamos aquí el versículo. El que está lavado, bañado totalmente, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y aquí limpio es otra palabra distinta, fíjense. Es la palabra griega cátaros. Y cátaros significa literalmente limpio. Significa puro. Pero habla de una pureza espiritual y moral. Entonces vemos que lavarse, fíjate, el que está lavado, el que está, no necesita sino lavarse, y el que está limpio, pues parecen sinónimos. Pero en el idioma original que se escribió, el Nuevo Testamento, significan tres cosas distintas. Entonces, fíjate la lección tan profunda que Jesús está dándole a sus discípulos. Y les dice, ya vosotros estáis limpios, cátaros, o sea, puros de todos sus pecados. Aunque todavía no se consumaba el sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre, ellos ya habían sido justificados por la fe, así como Abraham, ¿entienden? Ahora, una vez después de que Cristo muere, derrama su sangre, ya es por todo el mundo, por todos los años que resten antes de que este mundo tenga su fin. Ahora, en el versículo 10, al final dice, ya vosotros estáis todos limpios, aunque, ya vosotros estáis limpios, les dice, aunque no todos. O sea, no todos están limpios totalmente. ¿A quién se refería? A Judas. Judas nunca fue limpiado totalmente. Nunca. Él nunca nació de nuevo. Vean lo que Jesús les dijo a los fariseos. Pongan una señal allí y vean en Mateo 23, versículo 25. Veamos este pasaje paralelo o que alude a esa limpieza de fuera y de dentro. Mateo 23, versículo 25. Jesús les reprende a los fariseos y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez los religiosos, los que se decían pueblo de Dios. Había una hipocresía en ellos. ¿En qué consistía? Dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. ¿Lo de qué? Lo de fuera. Ahora, ¿en qué está Jesús interesado? ¿En lo de fuera o en lo de dentro? Entonces el acto literal de lavarle los pies por fuera tenía una intención de una enseñanza que hablaba de dentro de ellos. ¿Están entendiendo? Ok. Porque limpiáis de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por dentro.
26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Y aquí limpio es cátaros, o sea, límpialo totalmente. Pero el asunto es que aquí también era una ceremonia que lavaban los vasos, los platos, como un ceremonial que ellos hacían de pureza espiritual. Pero Jesús le da el verdadero explicación y el verdadero sentido. Esos vasos y esos platos simbolizaban la pureza que debían de tener adentro, la cual no tenían. Entonces dice en el versículo 27, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera nada más, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pregunta, ¿en qué se complace el Señor? ¿En sacrificios? Hoy es un día, o mañana es un día en el que la cristiandad celebra, a veces raya en el paganismo, en muchos países donde gente se crucifica, algunos hasta literalmente, lo cual es una aberración, porque el sacrificio de Cristo quitó cualquier otro sacrificio. Él ya pagó y murió por nosotros. Sin embargo, en ese paganismo, algunos los entrevistan, que al Cristo de Iztapalapa, que al Cristo de San Martín, y los entrevistan en la televisión, ¿y por qué lo haces? Y luego ellos contestan, algunos de ellos han dicho, para que mis pecados sean perdonados. ¡Qué ignorancia! ¿Eso significa que todos debemos ser crucificados? ¿Que no pagó Él ya por nosotros? ¿El justo por los injustos? Entonces, la gente sigue con esa misma actitud de cuidarlo de fuera, cuando el verdadero cuidado debe ser de dentro, la verdadera limpieza debe ser de dentro. ¿En qué se complace más el Señor? ¿En que dejes de comer durante 40 días una hamburguesa o en que dejes de mentir? ¿Cuántos dejan de comer hamburguesas y no sé cuánta cosa, pero siguen mintiendo, robando, adulterando, drogándose y cuánta cosa? Ciegos. Y hay una hipocresía religiosa en todas esas prácticas, condenada por Jesús. Dice versículo 28, así también vosotros, dice, cual sepulcros blanqueados que por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Es decir, nada más una apariencia externa, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Acuérdense que Él estaba ante los 12. 11 estaban limpios. 11 habían reconocido su necesidad de Dios. 11 habían sido bienaventurados por ser pobres de espíritu y reconocer que su propia justicia no podía hacer nada. Pero otro seguía allí. Otro seguía presente y escuchando. Y tenía una apariencia impecable, pero no había sido lavado por dentro. Hermanos, el cristianismo es una relación personal con Jesús. Y tú debes de analizarte y examinarte si estás en la fe. ¿Qué significa esa frase? Si estás verdaderamente limpiado por la sangre de Cristo y la palabra de Dios. Entonces, les dice en el versículo 11 de Juan 13, cuando les dice, aunque no todos, porque sabía Jesús quién le iba a entregar, sabía Jesús. Otra vez su soberanía allí manifestada. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y aquí limpios es cátaros. O sea, no estáis puros interiormente hablando. No estáis puros ni limpios moralmente, ni de corazón, ni en el espíritu, ni en el ser interior profundo del ser humano. No todos, porque Él conocía el corazón de todos. Versículo 12 de Juan 13. Juan 13, 12. Dice, así que
después que les hubo lavados los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Acuérdense que ellos estaban peleando, pongan en eso en cuenta. Ellos estaban discutiendo quién iba a ser el pastor, quién iba a ser esto y lo otro. Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, yo me lo imagino así, con una seguridad y con una presencia impactante, una manifestación allí de Dios el Padre en la vida de Jesús, y les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, les está preguntando, ¿saben? ¿Comprenden lo que yo les he hecho? Versículo número 13. Vosotros me llamáis maestro y señor. Aquí el vocablo señor viene del griego kurios, que significa el señor máximo, el yo soy. Es un título que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento, se le aplica en el Antiguo Testamento, pero también a Jesús, lo cual habla de su divinidad y de su igualdad, de la misma sustancia que el Padre. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Ciertamente, soy el Señor, fíjate, el creador del universo. Él había dicho, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Saben que esa es exactamente la misma frase que Pablo utiliza en Efesios capítulo 5 cuando habla de los maridos? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, hasta la muerte, maridos deben amar a su esposa y a sus hijos. Y aquí nos falta tanto, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hay pura apariencia. Aquí aparentamos, pero llegamos a la casa y sigues maltratando a tu esposa y a tus hijos. Yo te pregunto, ¿estarás limpio totalmente? ¿O nada más como los fariseos con una apariencia? Bueno, ahí que quede. Pues si yo, el maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero no era, como muchos han entendido, de una enseñanza literal, hermanos. Era totalmente una enseñanza. Aquí Jesús vuelve otra vez al asunto literal de lavarle los pies como un acto de humildad. Pero hubo un lapso que ya expliqué donde le da una connotación totalmente espiritual. ¿Por qué? Por las palabras que están en el griego, que hablan de limpieza moral, de limpieza espiritual, de limpieza de corazón. Entonces, fíjate, en el versículo 17, 13-17, si sabéis, vamos a ver, permítanme, en el 15, porque ejemplo, dice, os he dado. ¿Ejemplo de qué? De servicio, ejemplo de humildad. Nunca se me olvida aquel evento que hubo hace ya unos buenos años aquí en la ciudad, donde pues iba a ser un evento a nivel ciudad para predicar el evangelio, etcétera. Entonces se había rentado la plaza de toros y estábamos en la organización y entonces comenzaron a decir, bueno, vamos a hacer una tarima de 10 por 10. O sea, estaban hablando como de 100 metros, más o menos algo así, como esta plataforma, donde vamos a poner sillas para sentarnos todos los pastores, para que la gente nos vea. Fíjate nomás. Para que la gente reconozca a sus líderes. Ay. Bueno, yo estaba participando allí, entonces le ocurre a un pastor, no sé por qué, se le ocurrió preguntarme. Y me dice, ¿y tú qué opinas, Chuy? A lo mejor me vio que hice yo algún gesto o algo, no lo sé. Dice, ¿tú qué opinas, Chuy? ¿De veras quieres que diga? Sí, para eso estamos. Le dije, mira, a mí mis ovejas me conocen. ¿O no, ovejas? Sí. Entonces, a ti las tuyas te conocen. Yo no tengo interés que las tuyas me conozcan a mí, ni las mías que te conozcan a ti. ¿Por qué esa actitud
de ponernos acá arriba para que la gente nos mire. Cuando iba a hacer un evento donde iban a venir mucha gente enferma y en sillas de ruedas, no era como para que estuviéramos mezclados con todos ellos, ayudándoles. Entonces yo les dije, no, hermanos, tenemos un espíritu de plataforma horrible, les dije. Mi opinión es que andemos con la gente. Y empezó ahí la discusión, hermano. Ay, que no sé qué, pero es que... Y luego empezó otro, no, yo quiero que me den participación. Y otro, yo quiero cantar. Pero pocos estuvimos dispuestos a bajarnos allá donde nadie nos viera. Casi nadie. Ahora, yo no me lo estoy dando de súper cristiano, Dios lo sabe. Pero sí la Biblia nos enseña y nos instruye a rechazar ese espíritu, esa actitud de ser el número uno. Y Jesús se baja y les lava los pies. Qué increíble, hermanos. Yo he visto literalmente cómo discuten, hermanos, en eventos entre pastores. ¿Y por qué a él le diste el lugar y a mí no? Yo tengo una de las iglesias más grandes de la ciudad y del país, y apenas empieza. ¿Y por qué le di? Así, hermanos, vergonzosamente. Me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Pero pues la escritura no esconde nada. Nos dice que los discípulos eran iguales que nosotros, lo cual muestra que tenemos mucho por aprender, ¿no es cierto? Entonces le dice en el versículo número 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, si sabéis. Ahora, nota una cosa. Número 1, una cosa es saber. Número 2, ve lo que dice el 17. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces aquí hay dos cosas. 1, bienaventurados sois si las sabéis. Todos sabemos que debemos de ser humildes y que todos sabemos, pero ¿cuántos hacemos? ¿O cuántos seguimos peleándonos por tener el primer lugar en la sinagoga como los fariseos, que amaban los primeros asientos en las sinagogas y en los lugares, en las plazas, y que la gente les llamara rabí, rabí? Me venía diciendo mi esposa, dice, fíjate, cuando era joven, aunque ella sigue siendo joven, ella trabajó un tiempo como secretaria en ¿qué venía haciendo? Un lugar, un oratorio le llamaba ella, donde había muchos sacerdotes, y era secretaria. Y dice, fíjate, una vez ordenaron a un sacerdote, y antes de que lo ordenaran, pues era muy accesible y hablaba con todos. Pero después de que lo ordenaron, un día me lo encuentro, o ahí en la misma ordenación, y si luego me extendió la mano para que se la besara. Me venía diciendo eso cuando veníamos. De veras, dice, sí, tuvo un cambio drástico. En cuanto lo ordenado que terminó y bajó de ahí del altar, dice, se me acerca y me extiende la mano para que se la besara. ¿Y qué hiciste? Yo no se la besé. Fíjate nomás. Sigue siendo, la naturaleza humana sigue siendo la misma, hermanos. Quiere reconocimiento, aplauso, y bésame la mano. Y no me toques. Y ponme mis guardaespaldas para que me cuiden. Ay, ay, ay. Versículo 17. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, es bueno tener el conocimiento, es el paso número 1, pero el paso número 2 es el que en verdad nos hace verdaderos discípulos. Ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No solamente predicar el arrepentimiento, sino arrepentirnos. No solamente predicar el amor de Dios, sino amar. No solamente predicar el perdón de Dios, sino perdonar. Bienaventurados sois si las sabes. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieres. Es decir, el verdadero discípulo se complementa cuando sabe, tiene el conocimiento y luego hace. Y aquí Jesús les está dando toda la lección de humildad. Ellos ya sabían, faltaba que lo hicieran. Y la verdad es que ellos aprendieron la lección. Se distinguieron precisamente tiempo más adelante, unos 50 días después de que Jesús murió.
cuando llegó el Espíritu Santo. Ahí sus vidas fueron transformadas, hermano. Y el Pedro aquel acelerado y cuanta cosa se volvió en un hombre totalmente sólido, y los demás igual. Ahora, recordemos, recordemos que estamos aquí en el cuadro donde Jesús está cenando la Pascua. ¿Seguimos? Ok. Entonces, en Éxodo 12, versículo 8, referente a la Pascua, dice lo siguiente: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, la carne del cordero, y panes sin levadura con hierbas amargas, que ya lo expliqué todo su simbolismo. Enseguida, ellos, después de que cenaban la Pascua y hacían todo el ritual, ellos tenían una costumbre que cantaban, fíjate, cantaban salmos, y según los historiadores y las crónicas de aquel tiempo hablan de que cantaban los salmos del 113 al 118. Eran salmos que ellos cantaban, que hablaban de la liberación de Egipto, de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios. Entonces ellos, después de que comían el pan, las hierbas amargas, tomaban de la copa, porque eran 4 copas las que ellos usaban en el ritual. Ya no voy a poder explicar todo eso. Una de ellas se llamaba la copa de la bendición, que es la que Jesús tomó en ese momento, y dijo: esta es la copa de la sangre del nuevo pacto. Pero en fin, sigo adelante. Después de que ellos cantaban, servían, en el ritual de la Pascua, servían el cordero asado, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Entonces empezaban a comer, ¿sí? Empezaban a participar de este cordero. Justo en este momento, hermanos, pongan atención, Jesús dice algo que cimbró el aposento. Desde los cimientos se cimbró todo ese aposento. Mateo 26, 21 nos dice, acuérdense que le estoy tratando de ligar toda la historia del último día de Jesús, que sucedió en un lapso de 12 horas antes de su martirio, hasta la agonía en el huerto. Entonces hay muchos detalles que no puedo nombrar, pero sigamos adelante. Mateo 26, 21. ¿Qué dijo allí Jesús? Dijo algo que cimbró, decía yo, el aposento. Mateo 26, 21 dice así. ¿Qué dijo? Y mientras comían, o sea, el cordero de la Pascua, las hierbas amargas, tomaban de las copas que había allí, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Solo eran 12. Y mientras comían, dice: de cierto les digo, uno de vosotros me va a entregar. Y el vocablo entregar viene del griego paradidomi, que significa entregar para hacer un juicio y condenarlo. Eso significa literalmente. Entonces, están comiendo, hagan un cuadro en su mente, están comiendo, están los 12 allí participando, y de pronto Jesús dice: uno de ustedes 12 me va a traicionar, me va a entregar a un juicio injusto. El cordero inocente, sin mancha. Uno de ustedes me va a entregar. No, aquello sonaba incomprensible, hermanos. Aquello sonaba inconcebible. Aquello sonaba imposible, desconcertante, pues. ¿Cómo era posible que uno de los 12 lo fuera a entregar a un juicio injusto? Eso es exactamente lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, en Juan 13, 18, vea, Juan 13, 18. Acuérdense que él les acaba de lavar los pies, pero un evangelista escribe bajo su perspectiva, otro de otro, y así,
y se complementa toda la historia. Acuérdense que aquí les lava los pies, pero no todos estaban limpios. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Yo quiero resaltar aquí, para que se cumpla la escritura. Esa frase aparece múltiples veces en las últimas horas de Jesús. Para que la escritura se cumpla, lo cual me sigue a mí confirmando, reafirmando y afirmando de que es necesario que no nos apartemos de lo que está escrito. Es muy importante ser fieles hasta la muerte acerca de lo que está escrito. Cualquier cosa que quieran meter allí como cosa que dijo Jesús o práctica o lo que sea, que no esté sustentada por las escrituras, no las vamos a hacer, ni las vamos a obedecer. Entonces les dice, citando el Salmo 41, versículo 9, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora, vamos al Salmo 55. Vamos a ver algunas escrituras de los salmos proféticos que profetizaban precisamente acerca del Mesías, acerca del traidor de Judas, que significa alabanza. Judas significa alabanza, dice nada más. Pero él no rindió verdadera alabanza a Dios, era de labios solamente. Salmo 55, versículo 12. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Este es un salmo de David, pero es un salmo que se conoce como profético, que hablaba de la traición de Judas. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía. Aquí guía en el hebreo significa compañero, mi compañero y mi familiar. O sea, alguien muy allegado a mí de los 12. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Qué salmo! Ahora, Mateo 26, 24. Mateo 26, versículo 24. Volvemos aquí. ¿Él lo tiene? Era inconcebible, hermano, desconcertante, dije yo, imposible, pero estaba escrito. Mateo 26, versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, otra vez, escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Escuchen, el hecho de que Dios sabía quién le iba a entregar, escuchen, y deliberadamente, vean cómo el control otra vez de Dios de los tiempos, deliberadamente escogió a Judas, porque él sabía que ese era el que le iba a entregar. Qué increíble. El Dios soberano otra vez, escogiendo. Yo te pregunto, tú si formaras un equipo de fútbol o una empresa con unos socios, ¿tú escogerías a uno que si tú supieras que te iba a traicionar? No nos entra porque, pues como no somos dioses, no nos cabe en el discernimiento cómo hacer una cosa semejante. Sin embargo, el plan eterno de Dios, el plan maravilloso del Padre, era que Jesús muriera. Y vean otra vez, no sé si lo alcanzan a ver, qué maravilloso control de las circunstancias. Cuando se acerca a Judas y le dice, tú sígueme. Y él sabía que él era el que le iba a traicionar. Qué increíble. Esto a mí me vuela la cabeza, hermano. Digo, es que no puede ser. Sin embargo, el conocimiento previo que Dios tenía de quién lo iba a traicionar no eximía a Judas de culpa. ¿Estamos o no? Porque cada quien es responsable de sus hechos. Porque el hecho de que Dios sepa el futuro no significa que Él va a forzar a nadie a hacer nada. Cada quien es responsable, hermanos, de sus actos personales. Entonces,
Estaban horrorizados, hermano. Uno de ustedes me va a entregar. Estaban, pero ¿cómo? ¿Un traidor entre los 12? ¿Cómo es posible? Es como si aquí en este momento, es un ejemplo nada más, estuviera Jesús con nosotros que somos sus discípulos. Ya, pues de todos estos cientos que están aquí, hay 200 que nada más son por fuera. Todos. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Yo? No. Pero resulta que el Señor sabía todo. Y resulta que el Señor, para nuestra información, sigue sabiendo todo. Sigue sabiendo todo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estaban horrorizados, un traidor entre nosotros. ¿Cómo puede ser? Juan 13:22. Vean lo que dice. Juan 13:22. Lo estoy trayendo así porque se requiere, pero es la misma historia. Juan 13:22. Fíjate, en el 21 dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu. Se conmovió, o sea, estaba a punto de llegar a esa hora. Se conmovió, se inquietó y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora ve el versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dice, dudando de quién hablaba. Se miraban, dicen, los unos a los otros, dudando. Este vocablo, dudando, se viene del griego aporeo, que significa estar perplejos, estar confundidos. Entonces cuando Jesús, están comiendo y de pronto alza la vista y dice: uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos se quedaron perplejos, así como yo me imagino algunos con el pan en la boca así. Otros a lo mejor con la copa, otros con el cordero mordiéndole ahí. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué? Porque esa era la escena real. Dice que quedaron todos confundidos, todos perplejos. ¿De quién hablaba? Solo eran 12. Mira, cuando yo pienso en esto y pues perdió uno, que viene siendo como el 8.5%, ¿no? O sea que el Departamento de Conservación de Resultados de la Iglesita de Jesús le falló. No, hombre, si nosotros los ministros somos re buenos para inventar. Entonces hacemos la campaña y hacemos el concebido Departamento de Conservación de Resultados, como si nosotros los convirtiéramos a ellos. Entonces hablamos y decimos: bueno, vamos a hacer una campaña, se van a convertir, y hasta confesamos positivo, ¿no? Y ponemos la cantidad, bueno, se van a convertir a 20,000. Entonces vamos a armar un buen y complejo equipo de conservación de resultados. Como si fuéramos Dios. ¿Qué podemos conservar nosotros, hermano? ¿Quién es el que convierte? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Dios. Entonces, aquí le falló el Departamento de Conservación de Resultados. Perdió casi el 10%. Y en capítulo 6 no fue el 10%. Algunos calcularon hasta un 80% de los que decían que eran sus discípulos en aquel pasaje de Juan 6, cuando ustedes me siguen porque ayer comieron y hoy quieren otra vez de comer. Pero el que no come mi carne ni bebe mi sangre, y era una alusión al sacrificio de la Pascua, de él mismo, no puede ser mi discípulo. Dura cosa es esta, difícil de oír y de aguantar. Y desde entonces muchos de sus discípulos se fueron atrás y ya no siguieron con Jesús. La iglesita de Jesús le falló. Su departamento de conservación de resultados le falló. ¿Cómo la ven? Y nosotros nos creemos más conservadores que Cristo. Conservadores en el sentido de, nosotros sí, a Jesús se le fueron, pero nosotros no se nos van a ir. Qué soberbia, hermanos. Como si nosotros fuéramos el Espíritu Santo.
dudando, confundidos de quién hablaba. Mateo 26, 22, note lo que dice. Mateo 26, 22. Dice así: y entristecidos en gran manera. En gran manera habla de un profundo tristeza por lo que les estaba diciendo Jesús. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿qué le decían? ¿Soy yo, Señor? Yo quiero que ustedes noten las dudas que ellos tenían de sí mismos. ¿Soy yo, Señor? Cada uno le preguntó, ¿soy yo? Pero con un titubeo, con un temor, con un miedo. ¿Soy yo, Señor? Porque hasta ese momento parece ser como que ellos estaban entendiendo que verdaderamente Jesús sabía todo. Que verdaderamente Jesús tenía control de todo. ¿Soy yo? Le dice. ¿Seré yo? ¿Soy yo, Señor? Pero lo más impactante es el versículo 25, de cómo Judas continúa con una insólita hipocresía, hermanos, con una farsa que rayaba en lo insólito, en lo increíble. Versículo 25 de capítulo 26. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Pero escuchen, en el griego esta frase, ¿soy yo, maestro? Da la idea de una afirmación. Es como el niño que se come el frasco de dulce de leche, dicen en Argentina. O sea, el producto es que luego es una mala palabra por allá. O vamos a decir la mermelada, ¿sí? De fresa. Tiene el frasco y se lo come todo, está embarrado todo hasta acá, el cabello y todo, y la camiseta y todo. Entonces llega la mamá y quiere con un pan tostado untar un poco de mermelada de fresa o de frutilla, dicen allá en Sudamérica. Tengo que interpretar porque allá nos escuchan también. Entonces, dice, y ve el frasco todo vacío. ¿Quién se comió la mermelada? Y el niño dice, yo no. Y todo lleno. Mira, el cinismo de Judas era impresionante, hermano. Ahora, a mí me impacta tanto esta actitud de un corazón tan perverso. Analicemos lo siguiente. Judas, delante del creador del universo, delante del que es la razón de por qué existen las cosas, cara a cara lo vio en persona. Había visto los milagros de Jesús, había sido testigo de la resurrección de Lázaro, había sido testigo de la multiplicación de los panes, de los peces, de aquella mujer de flujo de sangre, de tantos milagros que Jesús había hecho, y aún así no se convertía. Pero su cinismo era espeluznante, hermano, no sé cómo, me faltan palabras. Delante del creador del universo y le dice, ¿seré yo, maestro? ¿Soy yo? ¿Acaso soy yo? Y vean la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Ahora, esta conversación de Judas con Jesús, aparentemente, por lo que se ven en los otros evangelios que se complementan uno con el otro, aparentemente fue un acercamiento de alguna manera de Judas con Jesús. En la pintura de Da Vinci de la Última Cena se ve a Jesús y luego se ve a Pedro por un lado y a Juan por otro, ¿sí? Y Juan recostado en su pecho. Pero luego se ve a Judas, lo cual, bueno, no se sabe si se entiende que fue una plática a voz baja que la oyó Juan, escuchen, pero los demás no,
pero no la entendió tal vez lo hizo por acá atrás. Hagan de cuenta, aquí está Jesús, está Juan y acá estaba Judas. Y a lo mejor por acá atrás, ¿seré yo, maestro? A ver si me estoy explicando. ¿Seré yo? Entonces dice que Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Entonces dice que se levantó, en otros de los evangelios se levantó Judas y salió. Y los discípulos dijeron, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Y todos dijeron, es que como él es el del tesoro, él es el de la bolsa de dinero, va a ir a darle de comer a los pobres. O sea, a ellos les faltaba mucho entendimiento, mucho discernimiento, que es lo que también le falta a los cristianos de hoy. Hoy ven a los falsos profetotas ahí en la televisión, en el radio, los ven en persona. Y igual que aquellos tapados discípulos. ¿Cómo necesitamos, hermanos, el discernimiento del Espíritu Santo para discernir a todos aquellos? Pero estaban aprendiendo como nosotros estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y sale Judas. Y hay otros rasgos ahí de la historia, pero continuamos con esto. Vamos a ver en Juan 13 cómo Pedro, que aparentemente estaba a unos cerca de Jesús, pero no estaba. Esa pintura de Da Vinci, pues así los ponen, pero es que según eso, aparentemente él en la lectura de los evangelios lo escribió así y de allí él los puso en ese orden. El que de seguro estaba muy cerca de él era Juan. Por eso, fíjate, en Juan 13, ahora, los términos griegos implican voz baja, muy queda. Y como eran 12, cuando tú estás en una mesa de 10, 12 personas, que a veces alguien está hablando así muy cerca, continuo, no alcanza a escuchar el otro, ¿verdad? Se pudo dar ese asunto, porque en Juan 13, versículo 23, fíjate lo que dice, Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan, está hablando del mismo, estaba recostado al lado de Jesús. Dice en otra parte que él estaba recostado en su pecho aquí, como una escena muy tierna, ¿no? Como Juan, como tratando de comprender lo que iba a suceder, pero escapaba totalmente. Lo único que pudo hacer fue recostarse ante el pecho de Jesús y Jesús no lo rechazó, fíjate, qué increíble. Y la Biblia nos muestra cómo Juan era de sus 3 más íntimos, junto con Pedro y Jacobo, su hermano de Juan. Entonces estaba ahí recostado al lado de Jesús, versículo 24. A este, o sea, Juan, dice, a este pues hizo señas Simón Pedro, señas, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, yo me imagino a Pedro siempre, ¿verdad? Y así como diciéndole a Juan, algo así como, y luego Juan, ¿qué? Pregúntale, ¿quién es? ¿Quién lo va a traicionar? Estaba desesperado Pedro. Dile, porque no se les olvide que Jesús le había dicho que él lo iba a negar. Y Juan y Pedro estaba preocupado, pero seguía en su orgullo, fíjate. Pero había cierta preocupación, sin embargo. Entonces, pregúntale quién lo va. Y Juan dice en el versículo 24, 25, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, y esto también es muy quedo, hermanos. Esta parte nada más se registra en el Evangelio de Juan porque él fue el que lo escribió. Entonces le dice aquí casi al oído, Señor, ¿quién es? Escúchame bien, los que están cerca de Jesús, el Señor siempre les va a revelar. Escuchen eso. ¿Escucharon eso? Los que están cerca en el secreto con Dios, los que son amigos de Jesús, a esos sí les revela los misterios del reino. ¿Quién es? Le dice. Versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Ahora, ¿de qué estaba hecho el pan? Sin levadura. ¿En qué lo mojaban? En las hierbas amargas.
quiero que notes una cosa. Esta era la Pascua del Antiguo Testamento. Porque después se ve que Judas salió y no participó de la cena que Jesús estaba estableciendo, que era la sangre del pacto, del nuevo pacto. Entonces, a quien yo diere, le dice, el pan mojado aquí, aquel es. Y mojando el pan, Jesús lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, lo cual habla también de que posiblemente Judas estaba cerquita también, que toma el pan, se estira y le dice, mira, toma, ese es el que me va a traicionar. Versículo 27. Y después del bocado, noten qué trágico esto, Satanás entró en él. Esta palabra entró es una palabra griega que habla que literalmente Satanás poseyó al falso discípulo. Cuando Jesús reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, estaba haciendo una alusión al adversario que estaba detrás de Pedro, pero no dentro de Pedro. No hay, escuchen bien, discípulos de Cristo, de Jesús, no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento de que los verdaderos discípulos de Jesús puedan ser posesionados por Satanás ni por demonios. No existe en la Biblia, aunque muchos, sobre todo esos del G12, te hacen creer que la gente está llena de demonios. Claro, serán no nacidos de nuevo, por eso están llenos de demonios. Pero los verdaderos discípulos de Jesús es imposible que el espíritu que mora dentro de nosotros albergue un espíritu inmundo dentro de nosotros. Es imposible. No hay una sola evidencia en la Biblia de que un verdadero cristiano sea posesionado por Satanás. Y Judas fue posesionado. ¿Por qué? Porque no era un verdadero discípulo. Era un falso, un mentiroso, un hipócrita, insolente. Increíble este hombre. Qué corazón tan duro. Tú dices, pero ¿cómo? Hasta el final fingió, y todo por 30 miserables monedas de plata. Otros cambiaron como Esaú por un plato de lentejas. La bendición de Dios. ¿Cuántos hoy venden su primogenitura y su ministerio por tristes 30 monedas de plata? O de lo que sea. Sigue siendo el mismo pecado. Qué increíble. Versículo 28 entonces. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Lo cual habla de que fue en voz muy baja. ¿Qué dijo? Se sale, es que va a ir a darle de comer a los pobres. Judas, hermanos, poseído por Satanás, salió del aposento. Y Jesús concluye la cena de la Pascua con sus verdaderos discípulos. Posteriormente, y hasta aquí vamos a quedarnos por hoy, en la tarde continuamos y vamos a celebrar la Santa Cena. Posteriormente Jesús instituye el memorial de la Santa Cena, de la cual solo participan los verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos la revelación de todo lo que sucedió en aquel último día de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque podemos ver en las Escrituras tu soberanía. Eres el Rey soberano. Podemos ver el control de las circunstancias, de los tiempos, de los días, de las horas y de los minutos exactos. Hay cosas, Señor, que no entendemos ahora, como tal vez algunos no entiendan en su totalidad. ¿Cómo es que Jesús sabía que Él iba a entregar y aún así lo escogió? Es que la Escritura tendría que cumplirse. Esto es algo que debe bastarnos a nosotros.
La escritura tenía que cumplirse. Y si no entendemos ahora, lo entenderemos después. Basta la fe en creer que ese plan maravilloso del Padre se concretó aquel día. Lo que vendría después sería el último pacto, el pacto más sagrado que Dios haya hecho con el hombre, sellado con la sangre no de animales, sino de su Hijo, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias te damos. Vamos sobre el segundo tema de la serie, el último día de Jesús. Este es el tema número 2 y se titula ¿Soy yo maestro? En Lucas 22, versículo 24, vamos a leer ahí, Lucas 22, 24. Mire, los evangelios tratan el mismo episodio de Jesús, unos dan un detalle, otros otro detalle, y entre todos se complementan. Entonces es imposible ver todos los detalles. Voy a compartir lo que considero que debo de hacer para que se clarifique y tenga más sentido lo que sucedió aquel último día de Jesús. Dice en Lucas 22, 24 que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Dice que hubo una disputa, en el griego significa una pelea. ¿Qué sucedió entre los discípulos? Se empezaron a pelear. ¿Cuál era el punto que los hizo pelearse entre ellos? ¿De quién de ellos sería el mayor? ¿De quién es el que iba a tener el lugar más prominente en la casa del Señor, en el ministerio del Señor? Y Lucas lo menciona, esta parte que Juan no menciona, pero si juntamos todos los evangelios, los podemos leer así de corrido, entonces se clarifica más. Pero esto sucedió justo en Juan capítulo 13, busque Juan capítulo 13, versículo 4. Mire, desde el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjate, se levantó de la cena. Aquí es donde entra este versículo de Lucas 22, 24. Dice que empezaron, Señor, preguntándole, ¿tú me lavas los pies? O sea, ¿cómo es posible que tú me lavas a mí los pies? Cuando nosotros leemos, me lavas los pies, intuimos por cuestión del lenguaje de que era, obviamente era un acto literal. Y aquí Juan utilizó la palabra del vocablo que se tradujo me lavas, usó el vocablo nipto, y nipto significa literalmente limpiar las manos, limpiar la cara o los pies. Es decir, que era específico un lavamiento, era lavarse la cara, lavar las manos o lavarse los pies. Ahora le dice, ¿tú me lavas los pies? Y pongan atención, repito, utilizó la palabra nipto, porque hay un juego de palabras aquí en el verbo lavar, que en el original aparecen por lo menos 3 palabras distintas que tienen significado muy distinto. Entonces, versículo 7, le respondió Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, el acto de Jesús de humillarse, de inclinarse y lavarles los pies, era un acto que Pedro
que estaba todavía con su orgullo, dijo, tú me lavas a mí, pero ¿cómo? No entiendo, tú el Señor del universo, el creador de todas las cosas, te estás humillando para lavarme. No, pero lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Lo que Jesús estaba a punto de hacer en la cruz, muchos de ellos no lo entendían. Pedro estaba, de alguna manera había recibido una revelación, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero en una ocasión lo quiso detener cuando Jesús les enfatizó, me van a matar. Y lo toma, como expliqué en una de las enseñanzas, lo toma aparte y lo comienza a reprender, ese es el verbo griego, en ninguna manera te acontezca, y lo empieza a regañar a Jesús. Y Jesús le dice, quítate, Satanás, delante de mí, ¿por qué no pones tus ojos en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales? Entonces Jesús le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que Dios hace en nuestra vida, hermanos, pero si confiamos en su sabiduría, estamos seguros de que cualquier cosa a la postre será para disputar, se empezaron a pelear. Entonces note lo que dice el versículo 4, se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto, dice, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, sin decir una sola palabra, estos peleándose, y Jesús se levanta y se quita el manto y se ciñe una toalla, echa agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Este acto de Jesús fue una gran enseñanza y un gran ejemplo que les estaba dando a sus discípulos, un ejemplo de verdadera humildad. ¿Por qué? Porque era el trabajo que hacían los esclavos, lavar los pies. Era una costumbre en aquel tiempo de lavar los pies de las personas que llegaban a algún lugar como el aposento que les habían preparado para que celebraran la Pascua, porque los pies venían llenos de polvo, de suciedad, habían pisado todo tipo de suciedad. Y siempre se acostumbraba que debía de haber un esclavo contratado o de alguno de los que estaban allí para participar de la cena que hiciera ese trabajo de lavar los pies. Pero algo falló en la organización. Se les olvidó a los discípulos llevar a alguien que hiciera el trabajo de limpiar los pies, de lavar los pies. Ahora, Jesús sabía lo que iba a suceder. Guardó silencio, no dijo nada. Entonces empiezan a pelear. Yo voy a ser el número uno, yo voy a ser el ungido, yo voy a ser... Y que se empiezan a agarrar, empiezan a discutir entre ellos. Y Jesús dice que se levanta de la cena y comienza a lavar los pies de los discípulos. Él sabía lo que iba a suceder. Él los estaba viendo discutir y les comienza a lavar los pies. Quiero que noten que ninguno de los 12, ni uno de ellos, siquiera pensó, ni pasó por su mente, hacer el trabajo de un siervo. Ellos estaban bien sentados ahí, y yo no sé por qué, pero esa escena se me hace tan actual. Los ungidos de Dios sentados para que todo el mundo les sirva. Hasta guardaespaldas se ponen para que no me toques. Quiero salir sin que nadie me toque ni me moleste, dice. Qué increíble, ¿no? Entonces esta acción de Jesús fue conmovedora porque era una lección de humildad. Era un ejemplo que sus discípulos debían de seguir. Por la mente de ellos no pasó nada, por ninguno de ellos pasó a hacer ese trabajo que le correspondía a un esclavo. Prefirieron quedarse con los pies sucios, a mover un dedo. Fíjense qué increíble. Esto habla que en sus corazones había cierta soberbia, cierto orgullo. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Y yo por qué? Y esa misma actitud del corazón de muchos cristianos, a veces nos vemos envueltos en esa misma actitud de soberbia, de orgullo. ¿Y por qué yo? Que lo haga aquel, y ponemos un montón de
pretexto. Sin embargo, Jesús le da ejemplo a sus discípulos. Es un ejemplo que deberían de seguir. Más que un acto literal que ellos deberían de hacer, como el acto de lavarse los pies, era una enseñanza que les hablaba de la humildad que deberían de tener en sus corazones. Más que un acto literal, repito, porque este acto se repite hoy en muchos sectores de la iglesia cristiana. Se lavan los pies, pero ninguno está, pero es como un ritual nada más, sin sentido. Pero ya en el transcurso de la vida cotidiana, pocos son los que verdaderamente hacen cosas por amor a Dios y por amor a los escogidos, como decía Pablo. No están dispuestos a dar su vida por Cristo y por el Evangelio, y mucho menos a servir, si no quieren que les sirvan. Entonces, este lavamiento de los pies tenía varias enseñanzas que Jesús les transmite en ese momento. En el capítulo 13, en el versículo 6, fíjense cómo dice: entonces vino a Simón Pedro, se acercó a Simón, y Pedro, traten de hacer un cuadro en su mente, y Pedro mirándolo así, que se viene acercando a Jesús, y Pedro le dijo: para beneficiarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, pero lo que puedas estar pasando ahora, tal vez no lo entiendes en este momento, pero lo entenderás después. Este versículo tiene un contenido espiritual profundo, hermanos, porque muchas veces Dios está haciendo cosas, permite cosas en nuestra vida que a veces nos quebrantan, y son las hierbas amargas que no entendemos, pero por la fe, como aquella señora que les comenté, pero la fe me sostiene. No lo entiendo, pero sé que Dios va a obrar a mi favor. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Muchas experiencias que yo he tenido en el momento del dolor, yo no entendía por qué, hasta después. Pero la actitud de un cristiano debe ser de total confianza en Dios. Versículo 8, Pedro le dijo: pues no me lavarás los pies jamás, le dice. Y siguió con su orgullo, fíjate. Pues no me lavarás los pies jamás. Y volvió a utilizar, bueno, ellos hablaban en arameo, pero se escribió en griego. Y el escritor Juan utilizó nipto otra vez. No me lavarás los pies. Dice, después Pedro escribiría. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. O sea, en ese momento él no entendía. Después, cuando escribió sus cartas, él ya había sido quebrantado, zarandeado como a trigo. Jesús había orado por él para que su fe no faltara, y en el momento crucial, el Señor lo levanta. Y después Pedro escribió: ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. De humildad, quien cuando le maldecían, no maldecía; cuando le vituperaban, no agarraba amargura ni rencor, perdonaba. Entonces Jesús le respondió, estoy en el versículo 8, si no te lavare, y volvió a utilizar nipto, no tendrás parte conmigo, es decir, no tendrás nada que ver conmigo. Y esa frase fue muy fuerte para Pedro. O sea, si no dejas que te lave, no vas a tener parte conmigo. Entonces, Jesús, ¿qué estaba haciendo aquí? Aquí Jesús estaba dándole un significado ya, en ese momento, totalmente espiritual. Jesús estaba hablando aquí ya de lavar la suciedad y la contaminación